Adelante. Pues muy buenos días, tengan todas y todos. Un gusto saludarlos nuevamente desde el Human Anatomy Communication Lab de la Facultad de Comunicación. Un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, les saluda desde este lado de la mediosfera, en estos territorios donde circula lo simbólico y la discusión precisamente sobre los grandes temas de la comunicación, la mercadotecnia estratégica, la cultura digital y desde el otro lado de la orbe me acompaña como todos los martes mi querido Madelman de la investigación, el doctor Alejandro López Novelo, librando el peligro de la web. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, mi querido Jorge, gracias por esa presentación. Pues sí, ¿no? Estamos aquí una vez más pues, para dialogar de esos objetos culturales no identificados, ¿no? Que es sumamente importante comprender, entender, analizar. Y pues nada, tenemos una gran invitada y tendremos, me parece, una gran charla, una gran tarde. Así es, mi querido Alex, hoy vamos a seguir con esta reflexión que hemos estado planteando ya desde este semestre de manera profunda y analítica sobre el tema de la inteligencia artificial, nuevas narrativas. Hoy nos vamos a meter incluso al tema de las audiencias e implicaciones éticas de la cultura digital en los procesos de mediación, como muchos lo hemos comentado a lo largo de todas nuestras sesiones, ¿no? Pues algo que nos inquieta, algo que queremos de alguna manera profundizar, pues es qué tanto de lo que estamos construyendo con este tipo de inteligencias artificiales, artefactos narrativos, ecosistemas dialógicos con los cuales hoy estamos, pues de alguna manera vienen a desafiar la actividad de los comunicadores, de los estrategas, de los publicistas, mercadólogos, pero sobre todo de aquellos que nos dedicamos a la investigación en temas de cultura digital. Y como bien lo dices, pues hoy vamos a tener una gran invitada. Está con nosotros la doctora Laura Berenice Sánchez. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, tardes ya. Oigan, pues no, el gusto es mío, por supuesto. Qué gran privilegio estar acompañada de personas tan lindas que, por supuesto, compartimos la misma pasión de analizar la inteligencia artificial, de usar la inteligencia artificial, todo en pos de un bien común. Y creo que estar con personas que compartimos es una gran riqueza y la agradecida de verdad soy yo por poder estar en este espacio. Al contrario, doctora Laura, pues tú que nos acompañas el día de hoy desde la UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, pues también te encuentras librando los grandes peligros que trae consigo la investigación y más ahora con estas nuevas herramientas, estos artefactos, ¿no? Que todo el día ponen en tela de juicio pues nuestra actividad, ¿no? Hemos estado hablando a lo largo de estos últimos años que hemos tenido esta exploración, pues cómo hemos ido migrando de la negación absoluta, ¿no? De la herramienta a la incorporación y apropiación de ella también por parte de los investigadores. En muchas universidades todavía el debate en el mundo está si entra, no entra, hasta dónde queremos que entre la inteligencia artificial. En muchos casos ya la estamos implementando, ya estamos trabajando, ya la estamos cuestionando, confrontando, modificando y un poco en términos de Roger Silverson estamos domesticando al animal, ¿no? En este caso, esta nueva herramienta tecnológica. Y pues parte de lo que queremos dialogar contigo, doctora, es este brinco que tú estás dando precisamente del click al prompt, ¿no? Como no, bien has titulado tu presentación, sobre todo dado que en los últimos meses hemos ido dando el giro de los chatbots conversacionales a los Ujú. agentes, ¿no? De los agentes a los navegadores agénticos, ¿no? Como el caso de Atlas, de Comet, el mismo AI con su modo integrado de navegación, a la mirada que traen ya el mismo San Altman de convertir con los SDKs y los MCPs a la inteligencia artificial en un sistema operativo, ¿no? El mismo Mark Zuckerberg dice, no, olvídense, no va a venir por ahí el cambio, va a venir con la computación visual y el modo de los agentes que vamos a tener ahora incorporados en las interfaces de inteligencia artificial en los lentes, ya lo había dicho Apple con sus módulos de visión, ¿no? También los Oculus, el mismo Google en su momento con los Google Glasses, lo dijo hace casi más de una década, va a venir por ahí también la transformación. El tema es que en esta lógica del clic y bueno, pasamos del brick al click, del click al prompt y ahora del prompt estamos construyendo
como bien dices tú en tu título, nuevas narrativas, estamos hablando con nuevas audiencias, nuevos interlocutores, nuevos consumidores, nuevos usuarios de este tipo de herramientas. Y la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene ello en términos éticos? Y es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy contigo cuando hablamos de cultura digital mediada por inteligencia artificial. Y Alex, pues para quienes no tienen el gusto de conocer todavía a la doctora Laura Berenice Sánchez Baltazar, pues no sé si nos puedas dar una intro a su perfil académico y profesional. Claro que sí, con mucho gusto. La doctora Laura Denise Sánchez es graduada de la licenciatura en Administración, maestría en Mercadotecnia y doctorado en Dirección de Organizaciones. Ha ocupado cargos a nivel gerencia regional en empresas mexicanas, principalmente del sector servicios. Como consultora e investigadora especializada en marketing digital y desarrollo organizacional, ha impulsado a diferentes empresas en varios países. Colabora como docente especialista invitado en la Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Manuela Beltrán y Universidad EIAN en Colombia, así como en Universidad Politécnica Salesiana en Ecuador. En el año 2020, la OIC la distinguió con doctorado honoris causa y premio de excelencia magisterial en reconocimiento a su labor académica en diferentes países. Como apasionada de la tecnología, ha implementado con éxito estrategias de inteligencia artificial en diferentes organizaciones, logrando reducciones importantes en recursos y potenciando la productividad. Actualmente se desempeña como enlace para la acreditación internacional en la UPAEP en la dirección de calidad. Bueno, pues como verán, tenemos una gran invitada. Y doctora, pues bienvenida, micrófonos, pantalla, espacio, es suyo. Muchísimas gracias. Oigan, pues reitero mi agradecimiento y el mayor agradecimiento que tengo es porque este tipo de encuentros pues te obligan a meterte más en los temas. Y entonces estoy de verdad agradecidísima por ese empujón que recibí para poder profundizar todavía más en esos temas tan apasionantes, tan interesantes, tan de vanguardia y que bueno, que están en el día a día, están en nuestras aulas, están en nuestros espacios universitarios, están en todos los momentos en los cuales tenemos interacción desde la comunicación y el marketing. Y bueno, pues eh, profundizar en ello para mí ha sido de verdad muy, muy satisfactorio. Si me permiten, voy a compartir la presentación. Y en lo que vas compartiendo, doctora, vamos a recordarles a los asistentes de este webinar que quienes nos siguen en redes sociodigitales como en el Zoom pueden mandar sus preguntas, interrogantes y al final de la exposición de la doctora Laura vamos a tener el modo interactivo. Entonces, si no las van mandando ahorita, guárdenlas para que al finalizar su exposición podamos compartirlas. Doctora, micrófonos y cámaras son todos tuyos. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero es cómo en una imagen se encuentra sintetizada este cambio que hoy vemos del clic al prompt. ¿Cómo estamos en esa transición? Y es que en el clic el que manda, pues es justamente el ratón, pero también el touch cuando estamos en los espacios de pantallas digitales. Pero en la era del prompt es más conversacional, más desde el audio, más desde mi interacción y más desde la co-creación como iremos viendo más adelante. Entonces, en estos minutos que estaremos compartiendo, voy a abordar los siguientes tres temas. Primero, ¿cómo estamos actualmente en la búsqueda de información? ¿Desde dónde estamos accediendo a los diferentes espacios? Segundo, ¿qué implicaciones tiene esta situación en comunicación y en mercadotecnia? Y como siempre, pues este diálogo no sería productivo ni sería fructuoso si no tuviéramos líneas de qué sigue, hacia dónde vamos y hacia dónde nos movemos como cuerpos colegiados interesados en la comunicación y en el marketing. Ok, bueno, pues para entender cómo nos encontramos actualmente en el área de la búsqueda de información, me fui a tres estudios que me parecieron súper interesantes. Uno, que es desde Harvard, ahorita se los voy a mostrar. El siguiente que es de Anthropic y el tercero de iPullRank, que bueno, encontré en los tres muchísimas cosas súper interesantes y que bueno, probablemente ustedes ya los tengan en el radar y seguramente han coincidido conmigo en que el contenido de estos informes pues resultan por inquietantes por decirlo menos.
Entonces, voy por el primero. El primero, que como les decía, es el tema de, ya se me fue aquí, ya saben, el clic está muy rápido. Ok, bien, este estudio de Harvard, voy ahora a pasárselos. Me dicen si sigue viendo mi pantalla, Sí, se ¿sí? está Ok, bien. súper. Bueno, entonces, en este estudio ustedes están viendo que es, a duras penas tiene un mes de haber salido. Y es como las personas usan ChatGPT. Si se dan cuenta, tiene gente de OpenAI, propiamente, de Duke y de Harvard University. Yo puse Harvard porque ya saben, siempre que ponemos un estudio de Harvard, inmediatamente le damos cierta atención. Bueno, yo les estoy haciendo un overview para que ustedes puedan y con gusto, por supuesto, se los voy a poner en un ratito más en el chat para que puedan tener el acceso. Lo interesante de todo esto, bueno, ¿cómo se fue haciendo? Pues en general se analizaron diversas conversaciones, muchísimas conversaciones. Se hicieron esta clasificación, como ustedes lo están viendo, de cuándo a cuándo, fue casi pues de mayo 24 a julio 25, y aproximadamente se analizaron 1 millón de conversaciones. Obviamente, como aquí se ve, no hubo como una visibilidad de los casos en concretos y aquí comenzamos a hablar de los temas de ética y de privacidad. Eh, Aparentemente, porque insisto, pues siempre existe el sesgo, que es uno de los temas también muy recurrentes, no se entró desde la parte, no sé si se alcanzaba a ver, subirle un poquito, ¿ok? No eran como visibles estos datos de identificación, dado que pues eran trasladados a una codificación con un ID que no necesariamente estaban ligados o podía saberse quién era la persona como tal, ¿ok? Eh, a partir de eso, del estudio de este 1,5 millones de conversaciones, bueno, este fue el modelo. Y para que no nos tardemos mucho, pues quiero decirles qué es lo que concluye este análisis que, insisto, súper interesante y muy reciente. Bueno, las tres categorías que representan casi el 80% de todas las conversaciones analizadas, la están viendo ustedes aquí. Los usuarios buscan orientación práctica, tipo de how do, cómo hago, cómo busco, cómo desarrollo. Ese tipo de solicitudes corresponden a casi el 29% de las preguntas que le hacen la gente en general a ChatGPT. Y el dos, que es el que más nos ocupa en este momento, y es, lo están utilizando como un sustituto de los motores de búsqueda en Internet. Es decir, a partir de, y ahorita vamos a ver, de mayo del 2024, donde comienza a integrarse los resultados agénticos, los resultados de la inteligencia artificial dentro de las búsquedas, bueno, pues ahí tenemos un gran salto y el 24% de las conversaciones tienen por objetivo la búsqueda de información. Y también un 23,9% lo utiliza para escribir, para generar correos, para generar documento, para editar, criticar, resumir y traducir textos. Todo lo que tiene que ver con la escritura corresponde a este porcentaje. Bueno, entonces, esto ya nos debe dar como un awareness, una red flag de qué está sucediendo con la intencionalidad de uso de la inteligencia artificial y hacia dónde nos remontamos. Entonces, después de esto, pues me fui a el de Anthropic. Ahí están viendo el de Anthropic. Espero que sí. Ok, si no es así, me indican. Ah, gracias, Enriqueta. Súper. Muy bien. Bueno, entonces, este reporte se enfocó en cloud. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que es únicamente reflejo de este motor de búsqueda. Y aquí lo padre para mí es que se enfocó en cómo los estudiantes universitarios lo usan. Y en ese sentido, bueno, pues también, ¿no?
vienen por aquí algunos de los hallazgos principales. Me voy a detener en uno que para mí fue, bueno, cómo usan tanto por área y para qué lo usan por cada área. Después hicieron una comparativa entre el porcentaje de los que usan contra el porcentaje de quienes en general estudian la carrera. Entonces, en el caso de negocios, el 18.6% de estudiantes corresponden a los que están cursando esa carrera. Sin embargo, solamente el 8.9% corresponde a los que usan cloud. Si se dan cuenta, pues es muy similar la proporción entre business, entre salud, entre humanidades, entre ciencias naturales y matemáticas, pero donde da el completo despegue es en ciencias computacionales, porque el número de personas que están estudiando una carrera de esta área corresponde al 5.4%, mientras que aquellos que están usando ChatGPT, pues como ven, se está en el 38.6%. Es una gran diferencia, ¿ok? Educación es muy cercano entre los que estudian y los que lo usan. Bueno, voy a pasar a la presentación porque ya coloqué por aquí esta gráfica y es cuáles son esos 4 patrones de interacción que encuentra Anthropic. Entonces dice, fíjense, por un lado tenemos a los que tienen una orientación de resolver problemas y por otro lado tenemos a aquellas que son las conversaciones donde el usuario busca soluciones, mientras que en la otra busca creación de resultado, es decir, quiere un resultado un poquito más extenso. Por otro lado, y si estamos ahora en el eje de las X, vemos los que buscan algo directo y los que buscan algo colaborativo. Con esta base es que Anthropic hoy categoriza a 4 grandes grupos. Aquellos que buscan sí resolver un problema y algo directo. O sea, son aquellos que, a ver, ya, dámelo, ¿no? Hay otros que sí buscan resolver el problema, pero lo hacen de manera colaborativa entre él y los resultados que le va ofreciendo la inteligencia artificial. Entonces van co-construyendo a raíz de este proceso y se van apropiando de cada una de las fases. Por otro lado, aquellos que tienen una pregunta directa y de alguna manera están buscando crear más resultados, por ejemplo, este es el tipo de instrucciones que les dan. Mientras que aquellos estudiantes que buscan de manera iterativa mejorar los resultados son los que se encuentran en esta categoría. Nuevamente, las implicaciones que tenemos es, hoy donde tenemos a la gran mayoría de nuestros estudiantes, los resultados de cloud que ya no sean como equivalentes a lo que vemos en nuestras aulas. Aquí yo lo vería y en general lo vemos quizá desde la que la mayoría se encuentra en el primer cuadrante, ¿no? Pregunta directa y resuélveme. No estamos todavía en esa fase de co-creación, sin embargo, muchos se mueven hacia las siguientes fases. Y el siguiente que les quiero compartir, el siguiente estudio, además del de Anthropic, es este que ustedes están viendo aquí, y es justamente lo que dio pie cuando vi este artículo al título de este evento, ¿no? Y es justamente cómo estamos cambiando nuestro estilo de hacer el uso de la inteligencia artificial. Bueno, si ustedes se dan cuenta, es un capítulo de una serie de publicaciones de iPullRank que de verdad, bueno, insisto, ahorita se los voy a compartir. Y hay muchísima información que yo sé que ustedes encontrarán interesante. Esta parte es específicamente aplicable al área de mercadotecnia, que es donde yo tengo mayor dedicación. Y si se dan cuenta, pues es, bueno, ¿desde dónde están estos detonantes? ¿Cómo explora? ¿Cómo evalúa esa experiencia? Y finalmente, para que nos lleve a la voy a regresar a mi presentación porque de todo lo que viene en este artículo, yo me quedé con esta gráfica que ustedes están viendo aquí. ¿Okay? Entonces, fíjense qué manera tan clara
de decir cómo estamos moviéndonos en el uso de la inteligencia artificial. La línea de color naranja nos dice, este estudio corresponde a visitas a sitios de noticias. Entonces, la línea de color naranja nos está indicando cuántas visitas provienen de resultados orgánicos sin anuncios hasta sitios de noticias, ¿ok? Mientras que la línea de color verde habla de aquellas donde el usuario no hace clic en ningún enlace porque directamente está encontrando la respuesta en ese resumen de inteligencia artificial que nos proporciona Google al inicio de los resultados de cualquier búsqueda. Insisto, la escogí porque no hay manera más contundente de poder determinar cómo estamos pasando del clic al prompt. ¿Dónde se da justo este punto de inflexión? Pues yo te voy a ir avanzando. Justo a mediados del 2024, cuando fue por ahí de mayo del 2024, cuando Google introduce los resúmenes de IA, ese IA Overview, que es lo que vemos cuando damos una búsqueda, y a partir de ahí observamos claramente la divergencia entre ambas líneas, ¿ok? Antes de mayo de 2024, el tráfico orgánico fluctuaba alrededor de 2.000 millones. El porcentaje de cero clic se mantenía entre 50 y 55 y 60%, ¿ok? Después de mayo ha aumentado sostenidamente, como lo vimos en la gráfica, ¿no? Y algo bien importante, no voy a regresar a la gráfica, pero seguro tienen ustedes en su mente la imagen, el tráfico a sitio de noticias cae bruscamente a partir que este proceso de ver ese IA Overview comienza a verse desde este buscador de Google. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Obviamente, crece la migración del clic al prompt. Los resúmenes de IA reducen. ¿Cómo podríamos interpretar esto, no? Estos son como algunos hallazgos. Los resúmenes de IA reducen la necesidad de visitar las páginas origen, porque los usuarios están leyendo las respuestas dentro del buscador. Reitero, este estudio fue realizado con sitios de noticias. Esto genera, por supuesto, menor tráfico para los medios de comunicación y mayor dependencia de nosotros hacia la visibilidad de los resúmenes generativos, ¿ok? Por ello, pues como les reitero, este es el paso de la era del clic a la era del prompt, donde antes el usuario veía, bueno, ¿qué les gusta? Si yo puse resultados de la Fórmula 1 en la fecha de Ciudad de México, pues yo anteriormente iba a obtener la del sitio oficial de F1, el sitio de ex de Checo Pérez, probablemente algún patrocinador, y sobre eso me iba yo a darle clic a esos resultados. Hoy ya no lo hago. ¿Por qué? Porque el resultado me viene directamente dentro de ese resumen de la inteligencia artificial. Ok, entonces, una pregunta o un prompt hoy resuelve la síntesis inmediata de mi necesidad de tener la información de manera directa, condensada y precisa. ¿Qué sacrificamos? Pues evidentemente estamos sacrificando la veracidad y la diversidad de fuentes, porque entonces yo me quedo con la realidad de lo que me está mostrando el algoritmo en ese momento con todas las situaciones que hemos estado platicando en otros conversatorios. ¿Realmente será, no será? Y entonces, ¿qué implicaciones claras tiene esto? Vamos a perder como medios y editores, estamos perdiendo parte del tráfico orgánico, lo que evidentemente afecta a nuestros ingresos publicitarios. Hoy, y en esto me voy a concentrar enseguida, tenemos que migrar de la estrategia de SEO a la estrategia de GEO, que es Generative Engine Optimization, ahora centrado en cómo la inteligencia artificial cita o resume el contenido, ¿ok?
¿Cómo se comporta el usuario? Crece el consumo informativo sin clics y navegación modifica. Y por supuesto, desde la ética y la pluralidad, tenemos un enorme riesgo de uniformidad informativa. Los resúmenes de IA nos sesgan o simplifican en exceso esa diversidad de fuentes. Déjenme moverme porque olvidé traer a la mano. No sé si ustedes han leído este libro. Y eso me pasa por poner, ahí lo ven, ¿no? Es Humberto Eco y se llama Número Cero, ¿ok? Probablemente lo hayan leído. Y la verdad es que esta mañana estaba recordando y dije, caramba, pues si Humberto Eco tenía, tenía una visibilidad anticipada de cómo la uniformidad de fuentes, la uniformidad de posturas, evidentemente tiene un fuerte impacto en cómo tomamos decisiones. Y creo que eso es en lo que hoy, además de esto, tenemos que poner nuestro sentido, nuestra intención y, por supuesto, nuestra intención de equilibrar desde lo que hacemos a que la balanza continúe hacia un equilibrio entre las diferentes posturas y fuentes de información. Ok, pero regresando a este punto del SEO y del GEO, bueno, pues vamos a ver un poquito, perdón, ¿qué es eso del GEO? El GEO es este complemento, esta evolución del SEO. A partir del SEO tradicional, seguiremos usando la búsqueda de palabras claves y los backlinks para poder tener buenos resultados. Pero el GEO además tiene que darnos contexto y relevancia para la inteligencia artificial. ¿Qué tendríamos que hacer para poder tener, poder hacer que nuestros sitios web, nuestros blogs, nuestras entradas hoy puedan ser consideradas dentro del GEO? Primero, y esto no cambia, esto ya estaba desde el SEO, contenido estructurado y con autoridad, respaldado por fuentes confiables. Respuesta directa a preguntas, y eso yo creo que sí es un desafío. Desafío o no, porque estábamos como muy acostumbrados a poner textos cortos, respuestas rápidas, 3 párrafos ya era muchísimo. ¿Por qué? Porque nuestro auditorio prefería un resultado mucho más conciso. Hoy, este cambio nos obliga a redactar de manera más cercana a nuestra audiencia, porque prevalece el estilo conversacional, ¿ok? Perdón. Hoy tenemos que poner esos datos estructurados y sobre todo seguir construyendo la autoridad de marca digital. ¿Cómo funciona entonces estas vistas generales de la inteligencia artificial? No es simplemente copia y pega. Lo que la inteligencia artificial usa es sintetizar esas respuestas y citarnos dentro de esas fuentes. Ustedes lo han visto con ese clipcito, ese link que nos hace ir hacia la fuente original de donde está tomando esa consulta. Por otro lado, ¿qué determina que nuestro contenido sea elegido? Pues tenemos 5 factores clave. Primero, seguir teniendo contenido de alta calidad, contenido que demuestre experiencia, pericia, autoridad y fiabilidad. Como les decía, respuestas claras y directas, ¿ok? Nuevamente, pensemos en una redacción conversacional que responda a las preguntas tal cual me están preguntando. Nada de choro, nada de exagerar, porque simplemente la inteligencia artificial se va a perder si no encuentra dentro de mi escrito la respuesta concreta a la pregunta que le están haciendo. El estructurar desde nuestras etiquetas, encabezados 1, 2, 3 párrafos cortos, es importante porque le facilito a la inteligencia artificial encontrarme si sigo estas directrices. Y hoy más que nunca, y eso a mí de verdad me tiene complacida. Me parece que es como el tema de ¿qué prefieres? ¿Algo hecho en masa, algo hecho en serie que no sea único o empiezas a preferir algo artesanal, algo que tenga unicidad? Entonces, hoy creo, entre tanto contenido hecho con inteligencia artificial en los últimos meses,
empezamos a apreciar aquel que se nota que es humano, aquel que es escrito desde la intencionalidad del comunicador y no desde el prompt que le dimos a la inteligencia artificial. Si damos datos originales, experiencias de primera mano, eso también va a ser preferido por nuestras experiencias de GEO. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer entonces para que el contenido que nosotros producimos aumente esas posibilidades? No hay un botón activar. No hay tampoco, hasta ahorita, una opción de pagar para que tu contenido aparezca en los resultados de inteligencia artificial. Entonces, y esto fue tomado directamente de la página de Google, da estos 4 principios: enfocarnos en la calidad, estructurar con claridad, seguir observando las prácticas de SEO y sobre todo demostrar autoridad. Muy bien, pues ya para ir cerrando, no olvidemos entonces estas implicaciones éticas que tiene el tránsito desde el clic hacia el prompt. Estemos conscientes del sesgo que nos puede dar los resultados de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos apoyar la pluralidad de voces? Pues siendo nosotros mismos esas voces. En la medida que más aportemos a este universo de contenido con voces diferentes, pues vamos a irlo alimentando de esto. Hagamos que este contenido sea sostenible. ¿Cómo? Pues soportando en el sentido de dar soporte a aquellos que dan y generan un contenido diferente y de autoridad. Y sobre todo, cuando nosotros hagamos uso de inteligencia artificial, tenemos que ser transparentes en cómo obtuvimos este texto. Ok, ¿qué sigue? Y con esto concluyo. Yo les diría, 3 pasos para seguir transitando en este camino del clic al prompt. Conozcamos. Tenemos que seguir adentrándonos en este universo. Vayamos a todos esos nuevos elementos que día a día están saliendo y apropiémonos de esa información y de ese contenido. Autorregúlate. O sea, yo siento mucho que esta característica va a ser la que haga que continuemos siendo personas creativas. Por aquí tengo otro libro que también en la mañana revisaba, que es El espíritu creativo de Daniel Goleman, y justo, ¿no? ¿Cómo seguimos siendo creativos? Pues exponiéndonos a diferentes circunstancias, siendo sociables, siendo estando en lugares diferentes a los de la oficina y mis 4 paredes. Salgamos a la naturaleza, ten una plantita, aunque sea un cactus chiquito o lo que quieras, porque eso nos hace ser creativos. Entonces, autorregulémonos en el uso de la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Y como siempre, y gracias, doctor, por este lugar, gracias, doctor Hidalgo, gracias por esta oportunidad de compartir. Creo que en la medida en que todos y cada uno de nosotros sigamos compartiendo, sigamos propiciando estos espacios de diálogo, pues podemos seguir creciendo en gran medida. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Gracias a ti, doctora Laura Berenice Sánchez Baltazar, por esta información que nos has compartido, esta ponencia, esta clase magistral también sobre el tema de cómo ir dando ese giro, como bien lo decías tú, del SEO al GEO. Hoy es quizá el gran cuestionamiento que se están haciendo, sobre todo muchos de los desarrolladores de comunicación estratégica sobre estos temas, porque como bien lo decías tú, pues antes estábamos muy acostumbrados a que los navegadores nos dieran rankings por el tema de visibilidad, diálogo, autoría, nivel de los backlinks que tenían y cuántas veces la gente utilizaba tu información, y entonces eso te iba moviendo en las arañas de Google, en los indexadores, para que pudieras tener un buen posicionamiento, y de millones de ofertas que había allá afuera sobre tu tema, tú pudieras tener una forma particular de colocarte. Hoy, como tú bien lo dices, todo es dialógico, todo es mucho más conversacional. Ahora que vamos a tener dentro de los modos agénticos también los SDKs, pues ya la gente ni siquiera va a ir a buscar en la web, va a ir directamente a su GPT, le va a preguntar, a ver, Airbnb,
dame buenas localizaciones para una casa dentro del circuito XYZ en la ciudad W, ¿no? Y necesito moverme además en este rango de precios con un itinerario de tanto, quiero que tenga tantas habitaciones, dejas a la gente trabajando y está, y como bien decías tú, cómo hacer que mi marca, mi producto, mi servicio esté colocado en esa conversación, que cuando alguien diga, oye, dame las mejores recomendaciones de dónde estudiar un doctorado en comunicación, aparezca mi universidad sin que yo tenga que haber hecho ese trabajo de estar pagando por los AdWords hoy como lo hacíamos, pero hoy vas a tener otras formas de colocación, de posicionamiento. Pues es una pregunta que está inquietando a todos porque viene a modificar por completo el modelo de negocio del Internet como lo conocíamos. La pregunta es si esta información va a ser natural, conversacional, orgánica o va a ser inyectada por prompts. ¿Qué va a pasar? Hay muchas discusiones alrededor de este tema y creo que parte de ellas nos las has colocado hoy en la discusión. Mi querido Alex, por ahí tú también tienes comentarios. Sí, pues nada, primero agradecer a la doctora por esta, bien lo decías tú, clase magistral, ¿no? Sobre muchos temas que están en el debate en la cotidianidad, sobre todo en los espacios académicos, ¿no? Y que pues hoy la doctora Laura nos ha permitido visualizarlos con mucha claridad, ¿no? Estos temas que implican algoritmos, ¿no? Que implican inteligencia artificial siempre son complejos, pero me parece que el abordaje ha sido muy claro y nos va clarificando cosas. A mí me gustaría destacar, ¿no? Con uno de los primeros argumentos con los que inicia su presentación, que es la búsqueda de información sigue siendo una actividad fundamental hoy, ¿no? Pensaríamos que en la época de Google, como lo conocimos, ¿no? Como ese buscador que nos ayudaba a solucionar problemas, todavía prevalece, pero prevalece, sí, pero con otras herramientas, ¿no? Con Gemini, por ejemplo, etcétera, etcétera, que nos permiten ahora no solamente buscar información de manera textual, tecleada, ¿no? Sino que ahora podemos dialogar, podemos conversar, ¿no? Y ese es mucho del éxito o fracaso, ¿no? De la búsqueda de información, ¿no? Y en la inteligencia artificial, saber estructurar nuestro pensamiento, ¿no? Saber estructurar qué queremos, ¿no? Es como, esa analogía me gusta mucho a mí, es como enfrentarte una vez más al bibliotecario especialista, ¿no? Que necesita que lees los datos muy puntuales para que te ayude, ¿no? A obtener la información y así me parece que hoy en día es la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, si tú no le dices exactamente qué quieres, cómo lo quieres, ¿no? Y con qué elementos y características, entonces el resultado no puede ser óptimo, ¿no? Una de las discusiones que también me parece sumamente importantes que se abordaron hoy y que nos da pauta para seguir dialogando es qué están haciendo nuestros universitarios, ¿no? Los estudiantes universitarios con la inteligencia artificial, ¿no? Es un debate actual y que tendremos que seguir dialogando porque con los datos que nos da por carrera, ¿no? O sea, por naturaleza, pues los de ciencias de la computación, los de ciencia de datos, etcétera, etcétera, pues es su naturaleza, ¿no? Estar en este ecosistema, pero ¿qué pasa con las demás disciplinas, ¿no? ¿Qué pasa con los demás? O sea, nos vamos a rezagar, tenemos que abordar estos temas de una u otra forma y entender que hoy más que nunca, lo decía hace unos días, no se trata solamente, hay una gran diferencia de aprender sobre inteligencia artificial para después aprender con inteligencia artificial, ¿no? Que ese es uno de los grandes retos que tenemos nosotros, que tienen nuestros docentes, ¿no? Y entonces, y una de las preocupaciones, ¿no? ¿Cómo hacer visual, ¿no? O cómo hacer visible, mejor dicho, lo que yo produzco, ¿no? Que es otro de los retos. Cuando en los motores de búsqueda de Google nos decían, es que posiciona palabras claves, ¿no? En las esquinas, porque el buscador hace en Z y regresa y hace. Entonces aprendías esas dinámicas, ¿no? Y ahora resulta que es conversacional, ¿no? Es más natural y me llamaba mucho la atención y es muy grato saber que en un mundo plagado de algoritmos, lo humano sigue siendo valioso, ¿no? ¿Sí me explico? El humano sigue siendo valioso, de la originalidad, la creatividad, ¿no? El pensamiento creativo sigue siendo valorado. Y pues nada, ¿no? Me parece que el mayor de los retos que nos deja la doctora, y ojalá podamos seguir discutiendo con ella y dialogando, es que al final del día estamos en un mundo que llegó para quedarse, que evoluciona todos los días, que todos los días nos presenta retos, como Jorge lo ha planteado muchas veces. Y lo importante hoy es que todos nosotros, docentes, estudiantes implicados, ¿no? En la dinámica educativa, pues nos animemos a conocer todo lo que podamos sobre inteligencia artificial, aunque vaya mucho más rápido, ¿no? Aunque cuando hayamos aprendido algo ya haya algo nuevo, pues el reto es eso, ¿no? El reto es seguir aprendiendo. Y pues nada, doctora, muchas gracias y yo creo que quedan muchas cosas para la reflexión, ¿no, querido Jorge?
Así es, mi querido Alex, y pues vamos a empezar la conversación con nuestros participantes. Si alguien tiene alguna pregunta, inquietud por ahí, les pedimos levantar la mano. Doctora Enriqueta, ya te animaste, esto fue más rápido que en el Basta, así es que te acabas de llevar el premio del millón. Así es que adelante, doctora, si quieres abrir tu micrófono, no sé si te lo permite ya el sistema. Ahí está ya listo para que puedas hacer tu pregunta. Ok, el viernes sí te voy a andar por ahí para recoger mi premio, doctor? Bueno, mientras no Este, sea el del millón de dólares, vamos a darle el millón de tokens, vamos a decirle está esa. grabado, está grabado. Ok, muchísimas gracias, doctora, por el espacio, el compartir los artículos, ¿no? Los papers. Yo recuerdo que en los ochentas, cuando alguien, o noventas, alguien compraba un libro nuevo, no ponía la portada así enfrente para que los demás no supieran que tenía ese libro, ¿no? Humberto Eco, pues fascinada, ¿no? Con él, de hace muchas décadas. Y sí me gusta coincido en esta preocupación de qué leemos como primera información que nos está botando. Yo le digo a los chavos, sea licenciatura o doctorado, no puedes quedarte con eso porque va a estar como caballito, ¿no? Que le ponían los cueritos a los ojos para que no se espantase. Entonces, finalmente lo que haces es empobrecer tu visión de mundo, ¿no? En el caso, un comentario más y ahorita le hago una pregunta. En el caso de estos datos de que quién utiliza más la inteligencia artificial, pues el que lo utilice más no significa que sea más eficiente o que su visión de profesional de realidad se vuelva más compleja, ¿no? Alguien me decía el siglo pasado, pues los chavos viajarán, cuando yo todavía no podía salir, no había salido del país, ¿no? Le digo, es que los chavos ya salieron, ¿no? Me dice, no te preocupes porque salieron, pero quizás no supieron en dónde estaban. ¿No? Entonces aquí sé que es una aproximación, sé que es una publicación valiosísima, por eso ando aquí, dando lata, pero sí queda esa otra parte. Y mi pregunta es, ¿nos dan recomendaciones sobre cómo publicar para ser considerados por la inteligencia artificial que tiene dueño, ¿no? Y entonces aparecer en esa información. Mi pregunta es, si acaso tiene usted un dato que nos diga que efectivamente esas recomendaciones resultan eficientes para ser retomados por inteligencia artificial. Vale, muchísimas Bien, gracias. pues Un gusto. gracias. Pues un poquito les comparto cómo llegué a esa información y es pues justamente a través de las preguntas directas a Gemini. Entonces, parte del prompt que utilicé tiene que ver con eso, ¿no? Primero era cómo hago para aparecer en estas búsquedas. Y bueno, ustedes saben que los prompts son iterativos, tenemos que estar buscando y todo el rollo. Entonces, esto que yo les presenté en las diapositivas y que tienen ya ustedes aquí en el link, y donde pueden visualizarlo sin ningún problema, es producto de la búsqueda dentro del espacio de ayuda de Google. Le di expresamente esa instrucción. Entonces, si funciona o no, si con esto voy a saber o no, yo diría que tampoco se puede comprobar de un día para otro porque es lo mismo que sucede con el SEO. Con el SEO orgánico, de por sí nos llevaba meses darnos cuenta que el contenido que yo estaba generando con los parámetros de la búsqueda orgánica, del algoritmo y de lo que me daba el algoritmo, perdón, pues pasaban meses y ya me empiezo a ver en los primeros lugares del buscador. Yo creo que va a suceder lo mismo. Entonces, pues sí, a mí me va a encantar cuando ya pueda comprobarlo. Ya lo estoy obviamente poniendo en práctica con algunas de las marcas que manejamos y con gusto, doctora, en cuanto tenga los resultados, de verdad se los comparto. Gracias por ahí, Enriqueta, por la pregunta y la respuesta, Laura. Y a mí una de las cosas que me inquieta en lo que también se terminan de animar nuestros demás participantes, Laura, es que si utilizáramos la metáfora de la IA como una exploración y una navegación, como fue la metáfora que tuvimos con el Internet, donde primero navegábamos, surfeábamos, después hacíamos inmersión, profundizábamos, luego ahora hacemos la metáfora de la extracción de data. El problema de la IA es que es como viajar pero en un auto autónomo. ¿Y qué quiero decir con viajar como un auto autónomo? Que te puedes dar el lujo de dormirte y no ver el paisaje y despertar en la ciudad en la que vas a llegar. El problema de la IA es que muchos nos estamos perdiendo justo la maravilla de la experiencia. Cuando antes hacías tú el ejercicio de búsqueda
la serendipia incluso que ocurría, ¿no? De me topé con esto. Mira, yo llegué buscando una información y me topé con 20,000 páginas increíbles, con diseños maravillosos. Te perdías. Y muchos decían, naufragaste. No, no naufragué, que encontré nuevos continentes, encontré nuevos territorios, mi cartografía se volvió más amplia. Hoy, tristemente, en el tema de la IA, pareciera que parte del efecto de viajar en un auto autónomo es que te pierdes todo. La inteligencia todavía es generosa y te dice, ¿quieres que te muestre en el Deep Research todo el proceso que hice para que te enteres de lo que te perdiste? Pero todo mundo lo tenemos en modo oculto. Ni siquiera abrimos el navegador para ver en Python cómo está programando, cómo hizo su scrapping, qué fue lo que hizo. Simplemente voy directo al resultado porque el resultado es efectista. ¿Qué implicaciones tiene esta nueva forma de mediación? Quizás sería la pregunta que yo te haría en este caso, dado que estamos en este espacio conversacional sobre el tema de la cultura digital, ¿cómo va a modificar ello nuestras percepciones, nuestras formas de concebir mundo, de articular mundo, de significar mundo, si al final nos perdemos el proceso y nos quedamos solo con el resultado? Pues como bien apuntas, la naturaleza humana nos lleva a preferir el menor gasto energético. Nuestro cerebro está programado para tomar aquellos caminos donde menos energía tengas que gastar. Entonces, de manera natural, nuestra propia humanidad nos va a llevar a preferir esos caminos en los cuales, con la analogía que tú manejas, nos lleve nuestro auto directamente al destino sin que yo tenga que poner direccionales, poner gasolina, manejar el volante y demás, ¿no? Y eso significa, como bien dices, doctor, que probablemente me pierda del paisaje, me pierda de ver lo que hay alrededor, me pierda de conversar inclusive con mi copiloto y tantas otras cosas que me puedo perder por preferir la inmediatez. Entonces, ante el escenario, si tú me dices vamos a preferir la inmediatez, sí, creo que la naturaleza humana nos va a llevar hasta allá. Por tanto, creo que hay que cultivar otra gran parte de nuestra naturaleza humana, que es la curiosidad. Desde la curiosidad como antídoto a la inmediatez. Y en la medida en que empecemos con esa autorregulación que yo escribí ahí dentro de mis recomendaciones como punto 2, primero uno mismo en el sentido de, oye, ya, deja de preguntarle muchas cosas, puedes hacerlas por ti. Estoy segura que vamos a seguir impactando positivamente y tomando lo mejor de esta era que nos ha tocado vivir. Con gran alegría les comparto, hace un par de clases estábamos, obviamente, yo doy una materia que tiene que ver con neuromarketing y bueno, pues ya saben, ahí estábamos generando el experimento y todo. Llega un punto en el que les digo, ahora, tomando tal criterio, tal teoría, díganme cuáles serían estos. Les digo, miren, el PROM puede ser así. Y estoy escribiendo eso cuando un mocoso, bueno, perdón, así me refiero a ellos, no es nada peyorativo, No te estoy levanta la mandando. mano y dice, Miss, pero eso lo podemos hacer nosotros. No hay que preguntarle a la inteligencia artificial. Bueno, me he llenado de súper orgullo como pavo real y decir, gracias a Dios que al menos hay algunos alumnos y muchos profesores y muchos profesionistas que seguimos con esa cualidad humana de cultivar nuestra inteligencia, pero la humana y no la artificial. Entonces, doctor, no veo otro escenario más que sí, muchas vamos a preferir la inmediatez. ¿Cómo combatirlo? Impulsando otra gran cualidad humana que es la curiosidad y la creatividad. Gracias, Laura. Y fíjate que ahorita que te escuchaba, me recordabas hace casi poco más de 20 años, me tocó participar en el lanzamiento de Diversia.com, una plataforma que en España quería compartir con Amazon. Y justo cuando presentaban en Madrid la plataforma, alguien le preguntó que qué tipo de productos y servicios iban a vender. Y ellos llegaron y dijeron, pues solamente son productos de consumo prácticamente que no implican experiencia humana. ¿En qué sentido? Dice, aquí nunca vamos a ver
que la gente vaya a comprar el súper, porque la gente sigue queriendo ir al súper a escoger una manzana. No vamos a vender ropa porque la ropa, la gente quiere tener la experiencia de vender ropa. Y esa era la idea que tenían, imagínate, y el modelo de negocios de ellos se soportaba en la venta como muchos de la primera fase de Amazon, venta de libros, tecnología, cosas que no implicaban otro tipo de experiencia. Y afirmaban a muerte, no va a haber esa experiencia porque la gente quiere seguir yendo al súper. Hoy tú le preguntas seguramente a cualquiera de tus estudiantes, a la gente que está cercana a ti, ¿prefieres ir al súper o comprar en línea? Y hay gente que te dice, sin tocarse el corazón, la voy a comprar en línea, no me importa, para eso habrá un experto que va a escoger la manzana por mí. En el Superama, en la comercial mexicana, lo van a hacer. No, yo no voy a pasar 2 horas de mi día buscando perder tiempo en esa experiencia cuando los puedo hacer para otra cosa. No voy a comprar ropa a una tienda porque confío plenamente en que ya tienen en esa marca mis tallas, ya sé cómo me gusta, quizá pueda alguna haber una variación en cuanto al tipo de tela, pero la gente está queriendo sacrificar la experiencia, la vivencia, ¿no? El tocar, gozar, vivir, olfatear el producto, ¿no? Nos decía la gente que el mundo de las redes sociodigitales, cuando incorporó precisamente la venta de e-commerce, pues era como cuando entrabas al Sams, ¿no? En el Sams decían, pues tú llegas y como gran bodega de precios, pues vas directo a las grandes estanterías, encuentras la información, pero en la red social te encuentras todavía el marchante que te pregunta, quiere probarlo, quieres dialogar, te preguntaba, Laura, ¿cómo está tu mamá y cómo te ha ido? Y trataba de conversar para venderte. ¿Qué va a pasar en esa metáfora que te estoy poniendo con la IA y el comercio electrónico? Porque te digo, vimos la mutación, ¿no? De la tienda de mercado al marchante, del diálogo acá. Dialogas, pero no te la crees del todo el diálogo como si te lo creías en la red sociodigital, porque como sea, había una Cristina, una Enriqueta que platicaba y te decía, no le creas a Jorge, no está tan bueno, el producto la verdad no trae esa calidad, y te podían dialogar ellos como usuarios y validarte con estrellitas, manita arriba o algo, el comentario que te hacía la marca. Hoy solo hay una marca hablando contigo de manera directa y no hay otros espectadores que puedan decirte no y no valido o sí valido la experiencia. Yo creo que como usuarios y específicamente en el rubro de e-commerce, ciertamente en esta primera etapa no estamos teniendo toda la adopción que más de la inteligencia artificial con credibilidad, ¿ok? Eh, Recientemente vimos, no fue un experimento, digamos, controlado, pero sí en un taller de justamente de e-commerce, vimos como aquellos sitios donde ponían fotos reales versus las que ponían fotos diseñados con inteligencia artificial, tenían diferencias en credibilidad. Igual, en 2 o 3 sitios donde de repente empezamos con esta moda del estilo Ghibli y cosas así, recibimos críticas muy duras respecto a por qué nos sumábamos a eso teniendo diseñadores, teniendo lo que quieras, ¿no? Entonces, yo creo que en comercio electrónico va a llevar todavía un tiempo en que la inteligencia artificial llegue a esos niveles de aceptación. No dudo que llegue, como tú bien decías. En su momento creíamos que la experiencia de la compra personal iba a seguir prevaleciendo y en algún momento también vamos a preferir las recomendaciones que me haga la inteligencia artificial, las comparaciones que me haga la inteligencia artificial, pero me parece que no será tan inmediato por este tema de nuestras concepciones sobre la no realidad o lo no real de lo que es la inteligencia artificial. Aunque ya estamos también experimentando pues a los actores sintéticos que también van a empezar a aparecer dentro de las redes sociodigitales, y todo sigue como también OpenAI lo está estableciendo, pues con la Sora 2 que vamos a tener ya no nada más la posibilidad de crear contenido, sino tener también una red social integrando el contenido creado por los usuarios. Pues seguramente próximamente tendremos ChatGPT social, ¿no? Seguramente Así con es. Y eso, interacciones, pues, y sube a tus apps tenemos, que quieran dialogar, ¿no? insisto, diría Charles Dickens, Dios te dé la bendición de vivir tiempos interesantes.
Seguramente ahora podríamos decir que sí, porque esto para la velocidad que van, lo van a hacer seguramente la próxima semana. Esperemos nada más que Dios nos dé vida para esas próximas semanas. Alex, Pues nada, me parece que ha sido una mañana muy productiva. Ya no tenemos más preguntas ni en redes y para mi parecer tampoco aquí en el foro. Y pues no nos queda más que agradecer a la doctora Laura Berenice Sánchez Baltasar por compartir sus ideas y comentarios. Tenemos a Carlos Valero que nos adelante, Carlos. quiere compartir. Gracias, sí, perdón, me tardé en levantar la mano. Doctora, muchas gracias. Yo tengo muchas preguntas, pero no sé si nos va a dar tiempo de todo. Eh, Enfocado al negocio que usted se dedica, al cual yo también estoy involucrado, eh, acabo de recibir un reporte de McKinsey donde dice que del 25 al 35% de los tiempos y los recursos que se están dedicando para las campañas publicitarias se están acelerando, o sea, el time to market se está acelerando. Y lo que estoy viendo, preguntándole a algunos colegas, es que lo que están pensando es decir, bueno, si somos tan eficientes, ya no necesitamos a tanta gente. Entonces, la reconfiguración de la industria se va a ver afectada, bien o mal. No sé si es ético eso, pero ¿cuál es su visión? Porque entonces el negocio por completo va a afectar a las personas, a los que estamos Sí, del otro lado, o sea, no al mercado, pero hay un autor por acá que encontré hace algunos días que se atreve a dar una cifra en general en todas las industrias, no nada más en la comunicación, que dicen que en los próximos años, no se atreve a decir cuántos, va a haber 300 millones de personas desplazadas en general, que no se pueden reconvertir, que no se pueden reentrenar. ¿Cómo atacamos eso? ¿Qué debemos hacer? No sé. coincido, Carlos, en el sentido de que menor cantidad de personas van a poder hacer las tareas que hoy hacemos en publicidad electrónica y mercadotecnia digital. Menos personas van a hacer las tareas que hoy hacemos en mercadotecnia digital, pero habrá nuevas tareas. Eh, Esa es la la- siguiente pregunta. Así es. Desde las universidades tenemos que reconvertir nuestra visión. Yo creo que tenemos que enfatizar algo que siempre hemos hecho y es crecer en el desarrollo de habilidades blandas. Crecer en nuestros estudiantes esa característica que yo creo que tenemos todos aquí, que es learner forever. Ok. Aprende todos los días. Dos, repito, ser curiosos. En la medida en que generemos en nuestros estudiantes esa capacidad de seguir descubriendo, de seguirse asombrando, de seguir creciendo en lo que otros dicen, de disfrutar el aprendizaje de nuevas cosas, yo creo que los seguirán haciendo lo que hoy estamos haciendo aquí, que es no asustarnos, sino tomar esos nuevos elementos y sumarlos a nuestro estilo de vida. Y tercero, habilidades blandas como comunicación, trabajo en equipo, resiliencia. Hoy más que nunca tenemos que saberlo hacer. Entonces, si logramos que entiendan las bases de cualquier disciplina, hablando de marketing digital, que entiendan las bases del Journey Customer, que entiendan el tema de nuestros buyer person, los conceptos que no van a cambiar, vamos a seguir que sigan aprendiendo sobre cómo allegarse de nuevas herramientas con esos conceptos básicos, que ese es el uno, Learn Forever. Dos, curiosidad. ¿Cómo cultivo su curiosidad? Exponiéndolos a escenarios donde cultiven su asombro. Y tercero, las habilidades blandas, hoy yo he encontrado que es algo tan sencillo como pasa al frente a exponer. Mm. O sea, no puedo creerlo, pero que pasen al frente a exponer se ha convertido en una de las estrategias con las que más éxito he tenido en el desarrollo de habilidades blandas. ¿Por qué? Empiezan a saber comunicar, empiezan a saber generar ese trabajo en equipo, empiezan a poder hilar sus palabras, hilar sus argumentos y ya no simplemente exponer un discurso sin fundamento, ¿no?
Entonces, pues Carlos, eso es lo que te puedo compartir. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, Laura. Incluso yo sumaría que tú decías ahorita habilidades blandas, pero yo diría habilidades humanas, ¿no? Que es un Así es. poco lo que estamos viendo cada vez más como un requerimiento, incluso es un como lo que le pasa al efecto de los diseñadores, ¿no? Hoy tú vas a todas las plazas del mundo y te encuentras las mismas marcas, ¿no? Zara, Bershka, Modut y tal, así estés en Corea, Japón, México, donde estés, pero ¿qué aprecia el consumidor? El diseño humano. Se va a los diseños que están en los tianguis, donde dicen, estas 5 prendas nadie más las va a tener, es única, tiene un fallo humano, tiene un error. Hoy están pidiendo incluso del etiquetado de la IA qué nivel de participación tiene, y así como lo estamos viendo en los productos de consumo de tantas calorías, tantas tal, hoy te dicen en Amazon tanta participación de un humano y una inteligencia artificial en la elaboración de este libro. Entonces yo creo que parte de eso va a tener que ver con esas nuevas habilidades, capacidades que están desarrollando para evitar el A-slop, el work slop y todas estas cuestiones que aparecen. Y yo creo que la pregunta de Carlos pues, va a ser pertinente porque en función de que las instituciones académicas formemos más y mejores humanos, pues más diferenciadores tendremos ante el mercado laboral con las máquinas. Alex. Pues, insisto, tenemos todavía muchos temas que dialogar, lo que nos falta es tiempo. Esperemos que la doctora acepte una invitación muy pronto para compartir en este Con todo espacio y podamos gusto. seguir dialogando. Y pues nada, insisto, ha sido una gran mañana y me parece que como es normal en estos temas, siempre nos damos con más dudas que respuestas, pero eso es lo rico de este conversatorio, ¿no? Querido Jorge, voy a compartir un detalle, a ver si Sí, sale la esperemos que primera. sí. Exacto, que no sean tus prompts, porfa, Alex. ¿No? Exacto, lo que le dejo a mis alumnos. Mira, ahí está. Ah, Exactamente, pues es un reconocimiento que queremos darte, doctora Laura Berenice Sánchez, gracias. por haber participado el día de hoy en este webinar del Click al Prompt, nuevas narrativas, audiencias e implicaciones éticas en la cultura digital mediada por inteligencia artificial, dado para el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Un verdadero gusto y honor tenerte aquí con nosotros, Laura. Agradecida infinitamente de verdad por esta oportunidad. No, al contrario, gracias a ti. Y Alex, ¿qué tendremos próxima semana? Viene algo también muy, muy interesante. Sí, seguimos sobre esta temática, seguimos abordando los temas de inteligencia artificial y tenemos como ha sido toda esta temporada, otro gran invitado. Tendremos a el doctor Josué Lugo Sánchez, que nos va a platicar o nos va a presentar más allá del algoritmo 10 claves para una investigación crítica en la era de la inteligencia artificial. Otro de los temas de debate, ¿no? Que tenemos que atender y esperemos también que sea una gran jornada y pues nada, los invitamos a acompañarnos, querido Jorge. Así es, no, y un gran invitado, el doctor Luis Josué Lugo Sánchez, por bien en representación de este laboratorio con el que estamos firmando también convenio aquí nosotros, directamente desde el UNAM, el laboratorio que tienen de inteligencia artificial y estudios interdisciplinarios, y va a hablar con nosotros, como bien dices, sobre un tema muy, muy interesante. Esperemos que nos puedan acompañar. Próximo martes, misma liga, mismo espacio, mismas aventuras, y seguiremos aquí en el ciberespacio tratando de encontrar pues estos desafíos que nos presenta la cultura digital a los que nos dedicamos a la investigación en comunicación. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todas y todos por Gracias a habernos todos. acompañado, a quienes nos siguieron en las redes sociodigitales. Que tengan un excelente día. Hasta luego.